Bienvenidos a la clase de Química Aplicada 1. Comenzaremos estudiando a la Tierra como un sistema y la interpretación de la dinámica y la interacción entre esos subsistemas terrestres. Y nos centraremos específicamente en la atmósfera, hidrósfera y biosfera. La Tierra como un sistema. Desde esta perspectiva de estudio, la estructura y dinámica de la Tierra son mucho más variadas y complejas que las de un auto o las de un organismo, por ejemplo. Para comprender mejor los componentes y las interacciones que ocurren en nuestro planeta, los científicos han subdividido el sistema total en subsistemas que solo pueden ser aislados mentalmente. La porción del agua del planeta se denomina hidrósfera. La porción gaseosa que cubre el planeta se denomina atmósfera. La porción con la totalidad de formas de vida del planeta se denomina biosfera. Y la porción que es fundamentalmente sólida del planeta se denomina geósfera. Comenzaremos estudiando la estructura y dinámica de la atmósfera. La atmósfera actual está estratificada. ¿Qué quiere decir esto? Que está dividida en diferentes capas y cada una de esas capas tienen sus características propias. La troposfera es la capa que limita con la superficie y tiene un espesor de aproximadamente 12 kilómetros, pero varía debido a la forma geoide de la Tierra. En esta se desarrolla la vida y posee casi la totalidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. También se producen los fenómenos meteorológicos. Luego le sigue la tropopausa, que se encuentra en los últimos 2 kilómetros de la troposfera y se caracteriza por su calma. Luego, la estratosfera es la capa que cubre desde los 12 kilómetros a los 50. Aquí se encuentra la capa de ozono. La estratopausa es la transición que limita con las próximas capas, la mesósfera, que llega a los 90 kilómetros y no posee vapor de agua ni ozono. A partir de esta última se encuentra la ionosfera, llamada así por la carga eléctrica de los gases que la forman. A mayor altura, poco a poco los gases se hacen menos densos y esta capa se denomina exósfera y puede extenderse hasta los 100 kilómetros. Como actividad deben realizar un glosario con las palabras que desconozcan de las páginas 205 y 206. ¿Qué quiere decir hacer un glosario? Es como hacer su propio diccionario. En sus carpetas van a poner de título glosario en una hoja y allí van a escribir todas las palabras que desconozcan. Y escribir la definición. La definición la pueden buscar por internet, por un diccionario, por el material que se les brindó. Siempre tener en cuenta el contexto, porque no significa que puede ser que la definición pertenezca a esa palabra, pero que no tenga ningún tipo de relación con el tema que estamos viendo en química. ¿Sí? Anteriormente esto yo ya lo había explicado para los chicos del año pasado, pero para los nuevos siempre tengan en cuenta el contexto, si se relaciona o no el significado que encontraron o que buscaron. Si van a buscar por internet, les recomiendo que no utilicen Wikipedia, ya que es un foro y puede ser editado por cualquier persona. Para la segunda actividad deben leer la página 207, la estructura y dinámica de la atmósfera, y luego resolver las actividades. En la primera deben realizar un resumen y la segunda completar el cuadro, que tienen un ejemplo, donde deben ordenar las capas, pueden ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Siempre tienen que indicar desde qué posición lo están haciendo. Y donde dice la descripción en las características es parecido a lo que yo les brindé hace un rato en cómo se estratifica o cómo se divide la atmósfera. Cuáles son sus características, o sea, cuál es la distancia que tiene, su longitud, qué pasa en esa capa, qué fenómenos ocurren. Para eso pueden utilizar este video junto con la teoría que se presenta en la página 207. Temperatura ambiente.
Esta varía según los diferentes puntos del planeta. Es causado por varios factores como la altitud, la latitud, la distancia al mar, la circulación de las aguas oceánicas y el relieve de la zona. La latitud es la distancia desde un punto de la superficie terrestre hasta la línea del ecuador. Cuanto más cerca del ecuador se encuentra un punto geográfico, mayor será su temperatura. Por ende, cuanto más lejos se encuentre del ecuador, la temperatura será menor. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, desciende la temperatura. Y las formas de relieve del lugar limitan o favorecen la entrada de vientos y de humedad. Por ejemplo, la cordillera, la zona de la cordillera. Verán que es muy distinta su temperatura con respecto a esta zona donde nos encontramos nosotros. Se denomina ciclones a los centros de baja presión y anticiclones a los centros de alta presión. El aire siempre se desplaza de los anticiclones, es decir, desde los centros de alta presión hacia los de baja presión, los que se denominan ciclones. A medida que aumenta la temperatura del aire, disminuye su densidad y cuando se enfría o baja su temperatura, su densidad aumenta. Por ejemplo, los días de mucho calor en Argentina, en zonas como Córdoba, Santa Fe, se producen centros de baja presión o ciclones. Y en zonas, por ejemplo, como el sur de Argentina, donde la temperatura es menor, se originan centros de alta presión. El aire del centro de alta presión o viento siempre se desplaza hacia las provincias de Santa Fe, de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Los ciclones son receptores y los anticiclones son emisores de viento. Como actividad. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. La temperatura ambiente varía según y les da las opciones: latitud, la distancia al mar, el relieve, la altitud o todas las anteriores. Tienen que elegir una sola respuesta. Luego deben definir los conceptos de latitud, altitud, ciclones y anticiclones y explicar con sus palabras qué sucede en Argentina un día de calor. Luego deben leer las páginas 209 sobre las nubes y las precipitaciones y resolver. Primero deben escribir una síntesis con sus palabras sobre el tema, que es la clasificación de las precipitaciones según el tamaño de las gotas y el estado del agua. Y luego realizar un mapa conceptual sobre el tema, de qué manera tienen que reflejar esa síntesis. Un mapa conceptual es una técnica usada que normalmente para dar una síntesis sobre un tema concreto. El uso de mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera significativa según el tema seleccionado. El efecto invernadero es un proceso natural y es el calentamiento de la Tierra. Los gases de efecto invernadero, por ejemplo los halocarbonos, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, presentes en la atmósfera, retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. ¿Qué sucede? La energía solar atraviesa en la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie y la otra parte es reflejada. Una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases del efecto invernadero y la otra parte vuelve al espacio. Como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, se produce el cambio global y produce un cambio climático. Y la causante principal es la actividad humana, como las industrias, la tala de árboles, la quema de basura, la ganadería, que generan gases que alteran la composición de la atmósfera. La atmósfera modificada retiene más calor y así daña el equilibrio natural que la Tierra tiene. Como actividad deben responder las preguntas que siguen con sus conocimientos previos.
a qué se llama cambio climático, qué es el efecto invernadero, de dónde surgen esos gases del efecto invernadero, qué relación tiene el cambio climático y el efecto invernadero, cuál es la causa de este cambio climático y en qué nos afectaría. Deben responder con los conocimientos previos, tengan o no. Por ejemplo, si no saben lo que era, pueden dejar en blanco esas preguntas. Luego deben leer las páginas 210 y 211 y responder esas mismas preguntas ahora teniendo en cuenta la información del texto.